Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir hablando y leyendo del libro El poder de la hora. Y nos quedamos justamente la vez pasada en la página 37 del libro físico y 26 o 27 del PDF, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar y vamos analizando conforme vayamos leyendo, ¿vale? Mi recomendación es que vayas leyendo tú si lo tienes el libro ya sea en PDF o físicamente junto conmigo para que entiendas mucho mejor la lectura, ¿vale? Ok, vamos a comenzar entonces, vamos a empezar en donde dice liberarse de su mente. Dice, ¿qué quiere decir usted exactamente con observar a lo que piensa? Observar al que piensa, perdón. Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de una forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz en su cabeza o varias voces todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que pueden detener los monólogos o diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran por sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es no es necesariamente realmente para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado reciente o lejano o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañado por una imagen visual o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretación de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente lo ataca y los castiga y le drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es a lo que lo llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza. Esté ahí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue. No juzgue o condone lo que oye, porque hacerlo significará que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta compasión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Entonces, justamente en la 26 o 27, Lili, no me acuerdo, pero creo que por ahí. Eh, Fíjense, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa voz? Adivinen qué es esa voz. Esa voz es el ego, es lo que conocemos como el ego, ¿no? El ego, ¿no? ¿Qué es lo que nos habla aquí? De que el ego es esa voz que está constantemente, que estamos escuchando constantemente en nuestra cabeza, que constantemente está juzgando, está comparando, está especulando, está comentando, está quejándose. Esa es la voz del ego, es la que estamos escuchando constantemente. Y esa voz que estamos escuchando constantemente no somos nosotros, es un condicionamiento que justamente viene del pasado. Y esto lo hemos hablado muchas veces. Cuando yo me dejo llevar por lo que me diste esta voz, entonces estoy actuando a través del pasado, a través de un condicionamiento que viene del pasado. Y prácticamente lo que viene del pasado, la mayor parte del pasado, viene de algo que no es real, viene de una ilusión, viene de una mentira. Todo lo que nos dice el ego es una ilusión. Se basa en procesos de no reales,
no a través de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que continuamos viviendo constantemente en una vida llena de sufrimiento, en una vida de repetitivos patrones, porque constantemente estamos pensando o estamos escuchando esa voz que está en nuestra cabeza. Y entonces tomamos acción a través de lo que nos dice esa voz, pero esa voz, insisto, viene a través de un patrón de miedos. El ego está arraigado al miedo, a lo que ha sucedido en el pasado. Es como esta parte de nuestra mente que busca que sobrevivas, perdón, y por lo tanto busca las situaciones del pasado en tu mente y te dice, ok, vamos a ver a través de tu pasado, y no solamente de tu pasado, sino de todo tu linaje, cuándo se ha repetido esta misma situación, y entonces vamos a repetirla, porque ya lo conocemos. Entonces tu mente no sabe si eso es bueno o es malo para ti, si es lo que más te conviene o no te conviene. Simplemente dice, ok, no vamos a morirnos, yo no me quiero morir, así que pues no importa, vamos a repetir los mismos patrones, aunque eso signifique mantenerte estancado donde estás. Entonces, si constantemente estamos repitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo, entonces evidentemente no avanzamos y no podemos ver la realidad, sino que constantemente estamos viendo a través de unos lentes de la ilusión que genera el miedo, de la ilusión que genera el ego. Por eso es que me siento muchas veces atorado, por eso es que muchas veces siento que no avanzo, porque está el ego ahí, porque estoy avanzando o estoy tomando decisiones y estoy viendo a través del filtro del ego y no a través de lo que es la verdad. ¿Ok? Si alguien va teniendo alguna duda, ya sea que me levanten la manita o me lo pongan en el chat, ¿vale? Entonces dice, así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha apreciado una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma, porque usted ya no le dará energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Entonces, justamente lo que nos están proponiendo aquí es empezar a tratar al ego o empezar a tratar a esta voz en nuestra mente como un ser independiente. No es voltearlo a ver como si fuera una tercera persona, como si alguien de repente llegara y te contara algo, ¿no? Tú tienes la elección de tomarte eso como verdad o simplemente analizar lo que esa persona te está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente cuando alguien llega y te da su opinión, porque luego ¿qué es lo que hace? Constantemente te está dando su opinión, ¿cierto? Constantemente te está dando su opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú llegas y pones y analizas y dices, a ver, yo no soy el ego, yo no soy esa voz que está en mi cabeza. Entonces, lo separo de mí, hay una separación y me hago consciente y digo, ok, ya te escuché, ¿no? Por eso aquí una cosa lo que dicen es, escúchalo, ya esté consciente que lo estás escuchando, no que eres tú quien está hablando. Porque si tú piensas que eres tú quien está pensando o quien está hablando a través de tu mente, es ahí cuando el ego te domina y toma control de tu vida. Pero cuando entonces lo separo y lo veo como una persona externa que me está dando su punto de vista o su opinión, entonces yo ya puedo tener un juicio a partir de lo que me está diciendo. Y entonces yo puedo ser más inteligente y tomar acción y decir, a ver, ¿qué es lo que me está queriendo decir el miedo? Ah, ok, el miedo, digo, el ego. El ego me está queriendo decir que no haga esto porque voy a sentir rechazo. ¿Y rechazo de qué? ¿Y qué voy a lograr si no lo hago? ¿O si lo hago? Entonces empiezas a cuestionar y empiezas a ser tú el que toma el control y no el ego quien te domina, que esa es como la parte más importante. Entonces, justamente el momento en el que haces esta separación, el ego empieza a perder control, porque ya no es el quien te domina, ya existe una conciencia que dice, no, yo no soy el ego, yo no soy esa voz que está en mi cabeza.
Entonces el ego empieza a perder conciencia. Entonces ese es el primer paso, darnos cuenta de que yo no soy el ego y empezarlo a escuchar a través como si fuera una tercera persona. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente serán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural, de percepción de la unidad con el ser que generalmente está escurrida por la mente, oscurecida, perdón. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de la profundidad de su ser, de su interior y el gozo del ser. Esto es justamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando meditamos, ¿no? Cuando meditamos, llega un punto, no siempre, y sobre todo cuando meditas al principio, tu mente está hablando, pero llega un punto en donde estás en quietud, ¿cierto? O tal vez no lo has experimentado en la meditación, pero seguramente lo has experimentado cuando has visto algún paisaje, ¿no? O algo hermoso que justamente estás tan presente que tu mente no está hablando. Y entonces cuando tú estás justamente serena, como dice Lili, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estás sereno, se abre la puerta a que tu verdadero yo o tu verdadera esencia, que es paz y que es luz, se manifieste en tu ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no me vacío, si no vacío mi mente, entonces no hay espacio para que se exprese mi yo verdadero. ¿Cómo voy a escuchar a mi yo verdadero si constantemente estoy escuchando a mi mente que no soy yo? Entonces, ¿cómo puedo escuchar a mi yo verdadero acallando la mente? ¿Y cómo acallo la mente? Justamente a través de estas pequeñas instancias, que es literalmente ejercitar la mente para obtener estos momentos de quietud, ¿no? A través de la meditación, a través de observar la naturaleza, a través de disfrutar lo que hago. Eso, en esos momentos es cuando encuentro la quietud y mi verdadera esencia, mi verdadero ser se puede expresar. Dice, no se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena atenderlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da la vida al cuerpo físico. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando estoy conectado a mi verdadera esencia y no estoy conectado a la mente, entonces hay un montón de situaciones positivas que pasan a mi alrededor. ¿Por qué? Porque estoy más conectado con mis 5 sentidos. Y si estoy conectado más a mis 5 sentidos, puedo crear de una forma mucho mejor, puedo manifestarme de una forma mucho mejor, puedo convivir con mi entorno de una forma mucho mejor, mi vibración va a aumentar y eso va a traer un montón de beneficios a mi vida, a mi cuerpo, a mi salud, a mi entorno. Exacto, todo se empieza a ver claro, correcto. Según profundice en este reino de no mente, como es llamado a veces en el Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelve relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que cuando tú experimentas este estado de mente, estás conectado a tu ser y ese ser eres tú y es algo mucho más grande que tú. ¿Qué quiere decir con eso? Que se conecta con tu espíritu. Y recordemos que tu espíritu, que tu chispa divina, tu ser interior, tu yo superior, tú como le quieras llamar,
es todo, es energía, es luz, es todo, y lo ve mucho más allá que tú, y no cabe incluso en tu cuerpo, por eso está tu alma, ¿no? A ver, recordemos esta parte, ¿no? Recuerden que tenemos tres partes, está nuestro cuerpo físico, está el alma y está el espíritu, ¿no? Nuestro cuerpo físico es este que es momentáneo. Está el alma, que el alma es la comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Y el espíritu es esa energía vital, esa esencia de nosotros que es nuestro verdadero ser, no nuestro cuerpo. Entonces, ese espíritu es tan grande que no cabe en nuestro cuerpo, por eso está el alma, que el alma es esa parte, una partecita energética justamente del espíritu, y es la comunicación entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, cuando estamos conectados con esa esencia y no a la mente, podemos conectarnos a ese todo que somos nosotros y al mismo tiempo es algo muchísimo más grande, ¿vale? Dice, en lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase instantemente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. Entonces, nuevamente, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? No se trata de que tú digas, quiero poner mi mente en blanco, quiero poner mi mente en blanco, que es lo que generalmente, por ejemplo, se trata de hacer en la meditación. Pero realmente la esencia de la verdadera meditación o la esencia de la no mente es justamente estar conectado en el aquí y el ahora. Porque si estoy conectado en el aquí y el ahora, entonces mis cinco sentidos, que son los que conocemos prácticamente porque tenemos más, pero vamos a hablar solamente de estos cinco sentidos, tienen que estar conectados a este momento. Entonces, cuando estoy conectado a este momento, estoy en estado de no mente y entonces puedo conectar con mi verdadera esencia. Por eso incluso cuando estamos en estado de no mente, cuando hacemos algo que nos gusta mucho, nos volvemos súper creativos porque estamos conectando con nuestra verdadera esencia. Entonces podemos crear mucho más en estado de no mente que en estado de ego o de mente. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí mismo. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en un lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. El sonido, el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa, pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica, el grado de paz que siente interiormente. Híjole, qué importante lo que nos está diciendo, ¿no? Porque justamente, ¿cuántos días han transcurrido de nuestra vida que no somos conscientes de cada paso que damos? O sea, literalmente ya es algo tan rutinario que no nos conectamos con cada momento. Y ahí nuevamente se entra, es una brecha de espacio de infelicidad, porque somos robots, correcto, Lili. Nos hemos convertido en robots, literal. O sea, ya no somos conscientes de disfrutar absolutamente nada, ni siquiera la comida. O sea, la comida que es algo tan delicioso y es algo tan placentero. ¿Cuántos de nosotros no comemos literalmente en 10, 15 minutos porque tenemos que salir corriendo, que sea al trabajo, que si las prisas, que si lo otro, y no nos tomamos el tiempo literalmente de saborear cada bocado, ¿no? O tan sencillo como literalmente ir al baño y lavarte las manos y sentir la sensación de cómo cae el agüita en tus manos, o como cuando te bañas, o
como yo les digo en mis clases, ¿no? Incluso el ponerte la crema en el cuerpo, ¿no? O sea, ya lo hacemos todo así como tan rapidito que no nos damos el tiempo de disfrutar y de conectar el aquí y el ahora. Y luego nos preguntamos por qué somos infelices. Pues claro, porque nos hemos olvidado de disfrutar los pequeños milagros que nos regala la vida. Tenemos que estar más conectados con esos pequeños regalos que a veces ya damos por sentados y que no, o sea, la verdad es que pocas personas como las que estamos aquí somos sumamente bendecidos y afortunados. Como yo les digo, el simple hecho de tener una casa, de tener lo que sea donde te estés sentando, ¿no? Una ropa que ponerte, un bocado que llevarte a la boca, todo eso son somos sumamente bendecidos por tenerlo. ¿Y cuántas veces ya lo damos por sentado o incluso nos quejamos de eso que tenemos? ¿No? Y constantemente estamos diciendo, ay, es que si tuviera esto otro, si tuviera esto otro. No, enfócate en lo que ya tienes y agradece eso que tienes, porque eres sumamente bendecido, porque cuántas personas no lo tienen y quisieran tener eso que tú tienes, ¿no? Dice por ahí un dicho que la basura de algunos es el castillo de otros. Entonces, hagámonos conscientes más de esto y empecemos a disfrutar y estar más conectados en el aquí y el ahora y a ser más conscientes, ¿no? A ser más conscientes cuando subo las escaleras, cuando me baño, cualquier actividad que hagamos y quitar este sentido o este hábito más bien que hemos hecho de literalmente convertirnos en robots, como lo pone Lili. Dice, así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de su mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría antes ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación, elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termine la tarea hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que es el 80 o 90% del pensamiento de la mayoría de las personas. No solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que a una adicción? Caracteriza, perdón, a una adicción. Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Híjole, qué fuerte. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer. Placer que invariablemente se convierte en dolor. Híjole, cierto, ¿no? O sea, pensaríamos que nosotros por tener esta gran herramienta que se llama mente, nos creemos incluso seres más superiores que otros seres por tener esta herramienta, pero tristemente nos olvidamos de cómo utilizar esta herramienta y se ha vuelto una herramienta en nuestra contra, ¿no? Nos ha vuelto adictos al sufrimiento, literalmente. Entonces, empecemos a hacernos conscientes de esta parte de qué tanto nos está diciendo nuestra mente y si es realmente positivo o negativo y si es algo que nos aporta o no nos aporta, ¿no? Y justamente lo que deberíamos de hacer es utilizar la mente cuando la necesitemos utilizar, pero la mente la estamos utilizando constantemente y como bien dice aquí, la mayoría de las veces que está activa, nos está diciendo, y perdón por la palabra, pendejada y media, ¿no? O sea, cosas que no nos suman. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él.
lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo del contenido y la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasma del ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que su modalidad ego, la mente, sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice, un día cuando esto, aquello o lo demás allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz, en paz. Incluso cuando luego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado o reduce el presente a, a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que es así como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. Y es correcto. ¿Por qué? Porque nuevamente la mente fue creada para que nosotros sobreviviéramos. Y entonces está siempre en este punto de traer el pasado al presente o estar pensando, ¿qué tal? Pensando en lo que va a pasar en el futuro. Entonces, si nosotros estamos constantemente apegados a la mente, al ego o como le quieras llamar, entonces evidentemente estamos en un sufrir constante y se nos olvida estar en el momento presente. Dice, no quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don de pensamiento es lo más preciado que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal, que era lo que les decía, ¿no? La mayoría de la gente piensa esto. El predominio de la mente no es más que una etapa de la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa, si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre de diálogo interno involuntario y hay una quietud interior, es decir, utilizamos la mente correctamente como una herramienta y no como algo que nos esté fastidiando constantemente. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato y destructivo. Por eso les digo, muchas veces cuando actuamos o tomamos decisiones a través de la mente, no tomamos las mejores decisiones porque no está conectado justamente a la conciencia. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es lo que es buena, pero no es creativa en absoluto.
Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o del propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide, bueno, eso que dice ahí, de pulgada, o sea, bien poquito, contener instrucciones en su ADN y que llenaría 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones, me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma que usó la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en el que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil crea un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera o enojo, ¿no? El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambio en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos los patrones de pensamiento y a menudo solo observando sus emociones puede hacerlo consciente. Cuando más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté con la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. ¿Sea usted consciente de ello o no? Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectada de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, ¿no? Que son las enfermedades. Como un problema o síntoma física. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene más posibilidades de ser atacada verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tiene una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Siente el cuerpo desde adentro. Este también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Entonces, pues sí, eventualmente las emociones reaccionan a lo que dice la mente, sobre todo cuando estamos condicionados y no nos han enseñado para qué sirven las emociones, ¿cierto? Entonces, somos literalmente como animalitos que reaccionan ante cualquier cosa que dice la mente o incluso que alguien más dice. Sin embargo, estar en contacto con nuestras emociones desde un estado de conciencia, entendemos que las emociones son un mapa
hacia aquello que tenemos que observar dentro de nosotros. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambas. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos o actividad mental inconsciente, pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primeramente en el cuerpo. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté ahí sin ser controlada por usted. Usted ya no es la emoción. Usted es el observador, la presencia que observa. Usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted, saldrá a la luz de la conciencia. Entonces, nuevamente, o sea, es volver a observar desde un estado, desde un tercero, ¿no? Sentir la emoción. Que esto es verdaderamente lo que se llama administración de las emociones, ¿no? Que realmente es algo que nos deberían de enseñar, pero no nos lo enseñan. Nos enseñan a que las emociones son malas y que no nos sirven para nada, pero al contrario, como les decía, las emociones son este mapa que nos enseñan hacia dónde tenemos que ir. Entonces, tenemos que aprender a observarlas, pero no a sufrirlas, ¿no? Que es algo muy diferente. Una cosa es entender las emociones, saber que están ahí, aceptarlas y ver qué me está queriendo decir esa emoción. Y otra cosa es ponerme en un plan de víctima, que es lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer, y entonces crear este circuito de energía negativa alrededor de esa emoción, y es cuando viene el sufrimiento, ¿no? Cuando nosotros le damos una y otra vez vueltas a la emoción, entonces generamos un patrón de sufrimiento, porque estamos constantemente sintiendo una y otra vez a través del pensamiento, recreando el pasado y viviendo una y otra vez la misma situación a través de la mente. Entonces generamos sufrimiento, ¿no? O sea, si se fijan, y como yo les digo, el ser humano es muy masoquista, ¿no? O sea, ya te tropezaste con la piedra una vez y no te es suficiente, repites una y otra vez lo que sucedió en tu mente, recreándola, y cada vez que tú recreas esa imagen en tu mente, tu cuerpo está sintiendo. Y como no sabemos cómo manejar esas emociones, porque no las vemos como algo externo, sino nos envolvemos en ellas, pues evidentemente esas emociones se manifiestan en nuestro cuerpo físico y es ahí cuando llega la enfermedad. Se somatiza esa emoción en nuestro cuerpo. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará, en la dirección correcta, pero no la analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior, siente la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, llévese su atención más profundo al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficientemente presencia en usted. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convertirá en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente, ¿no? Que era lo que les decía ahorita, ¿no? Estar constantemente en ese circuito y darle y repitiendo una y otra vez.
El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Por eso generamos una y otra vez lo mismo y lo mismo. Así que seguimos en esa espiral que podríamos llamar como negativa. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido del abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por liberarse del sufrimiento, mayor es este. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu atención en el sufrimiento. Y recuerda que aquí donde pones tu atención, se manifiesta en tu vida. La mente nunca puede encontrar la solución ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagine un jefe de policía tratando de encontrar a un piromano, cuando el piromano es el jefe del policía. Usted no se liberará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar del poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que va a preguntar. Iba a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser? Los destellos de amor y la alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente en momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparadas por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior y en esta quietud hay un sutil pero intensa alegría. Hay amor, hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente, pero no son lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que ser completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emover, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien, tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, es la condición no iluminada, identificada con la mente. Lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alterante del sufrimiento, placer, ¿no? Que es, bueno, ahí justamente está aquí lo que iba a decir. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de adentro, ¿no? Que es esta parte que nosotros creemos que es la felicidad. Por eso decimos es que la felicidad no es constante, porque creemos que la felicidad es el placer, ¿no? Ese placer que me da
justamente las cosas externas. Y como creemos que la felicidad es el placer, por eso es que estamos constantemente con esta obsesión de obtener más y más y más y más cosas materiales, porque creemos que esos momentos de placer que me da lo material, encuentro la felicidad o es la felicidad, cuando no es así. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y fíjense que justamente esto está súper interesante porque él dice, ok, la alegría, el amor, etcétera, no tienen contrarios porque viene de la conciencia. Cuando existe dualidad, cuando existe contrario, entonces viene de la mente. Y es cuando justamente el placer se convierte en dolor, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos amor en relaciones, ¿no? Que al principio te da muchísimo placer y luego termina dándote dolor si es que la relación no termina o no continúa como tú querías. Entonces, ¿era amor? No, porque el amor realmente no me genera sufrimiento. Es esta creencia de que es amor. Entonces, realmente era un placer y no era amor. Lo mismo que le brinda placer, hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se le llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo con una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en una contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasar a la euforia inicial, de hecho, oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque, ¿no? Que justamente era lo que les decía. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior, tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente, incluso en una relación adictiva normal. Puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible puede sentirse, pero serán solo adhesivos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que todo caso, todo fue, en todo caso, todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido, está todavía allá al otro lado de las nubes. Y así es correcto. Muchas veces creemos que el sol no sale, pero el sol siempre está ahí, simplemente hay que quitar las nubes. Y las nubes justamente es el ego, es lo que está constantemente diciendo la mente. Entonces no podemos ver el sol si estamos constantemente viendo a la mente o al ego. Dice, el Buda dice que el dolor o el sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustitutos de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente, esté ahí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Híjole, qué importante esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto y sobre todo en este camino espiritual, ¿no? Que estamos constantemente en esta búsqueda de llegar a la iluminación y se nos olvida sentir la iluminación, ser la iluminación, que es justamente lo que estás diciendo. ¿Cómo vamos a poder llegar a la iluminación si constantemente nuestra mente está pensando en el tengo que ser iluminado, tengo que llegar a hacer esto o aquello? Entonces la mente nuevamente entra ahí porque estamos enfocados en el futuro. Pero si yo me observo y vivo el presente, entonces voy a vivir la iluminación.
voy a ser el Buda, no voy a justamente a citar a Buda, como bien dice aquí el libro, ¿no? Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años, desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto empezaron a percibir a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separado de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconsciente espiritualmente hablando. Habla aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, son todas las formas del sufrimiento. Y todo placer o elevación emocional contiene en sí misma la semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también que por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egoísta de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento, el sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento del pasado. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Vamos a entrar al capítulo 2. ¿Qué opinan? ¿Seguimos o nos quedamos hasta aquí? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Aguantan para seguirle? Digo, todavía tenemos media hora, pero... ¿Sí? Vale. Ok, entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más. Entremos al capítulo 2. Entonces dice, la conciencia, el escape del dolor. Si necesitan una pausa, me dicen, porque a veces son tantos conocimientos y tantos conceptos que a veces necesitamos justamente como ese, necesito parar y absorber todo lo que se dijo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. ¿No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos? La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneja nuestra vida, es decir, el ego. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel de pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente, y esta a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar a la hora y escapar de él. En otras palabras, cuando más identificado esté usted con su mente, más sufre. O puedo ponerlo en nuestros términos. Cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el aura, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente a la hora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es el pasado y futuro. Así que percibe la hora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son el hecho inseparables. Y esto es un concepto medio complicado de entender y no sé si me quiero meter en ese tema, pero se lo voy a poner así. Literalmente el tiempo no existe. Porque la hora, justamente como bien dice aquí, es intemporal. Cuando creemos que existe el tiempo, es porque el ego lo está creando y tiene esta necesidad de urgencia, porque generalmente está identificado o con el pasado o con el futuro.
Y para eso necesita el tiempo, para decirte, mira lo que ya pasó o mira que se te está acabando el tiempo. Entonces nos mantiene en un estado de urgencia y nos mantiene en un estado de control. Imagínese la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta, ¿qué hora es o qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora? Responderían. Bueno, pues es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Si necesitamos la mente, así como el tiempo, sí, perdón, necesitamos la mente así como el tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apodera de nuestra vida y ahí es donde se establecen la disfunción y el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse del control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la oda, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada del tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándola a cada momento, siempre que ignoran o niegan el preciso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro, que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación del tiempo en la mente humana y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo del sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más, no cree más tiempo, o al menos no es más el necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener los productos del tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. Haga de la hora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y había breves visitas de la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más fundante que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase y dígale sí. Ríndase a lo que es, diga sí a la vida y observa cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. Ay, qué interesante. Bueno, aquí justamente es algo que tenemos que empezar a observar, ¿no? Es empezar a observar nuestra conciencia y darnos, digo, nuestra mente, perdón, y empezar a darnos cuenta qué tanto está justamente en el ahora o qué tanto está en el pasado o en el futuro, ¿no? Es algo que tenemos que empezar a hacer y justamente es esta parte que él dice de, ok, vemos esto como un tercero. Voy a empezarlo a ver como una persona externa y voy a empezar a ver, ok, ¿qué tanto está esta persona enfocada en su pasado, sufriendo por lo que ya pasó o preocupándose por lo que va a pasar que todavía no existe? Porque se dan cuenta que el pasado y el futuro no existen, o sea, son una ilusión. O sea, el pasado ya pasó y por más que trates y pienses lo que ya pasó, no vas a cambiar lo que pasó. Y el futuro todavía no pasa, no existe. Lo único que tenemos es el ahora, pero ¿cuántas veces realmente estamos enfocados en el ahora? ¿No? ¿Cuántas veces realmente estamos en este momento presente? Y te puedes dar cuenta que el tiempo es relativo cuando te pones justamente, ¿qué pasa? Fíjense, véanlo de esta forma y te van a dar cuenta aquí que el tiempo no existe. ¿Qué pasa cuando están presionados por el tiempo? El tiempo se va en chinga, ¿cierto? O sea, cuando tienes un tiempo determinado, o sea, cuando tienes un tengo que terminar esto a cierta hora o tienes una presión con respecto al tiempo, el tiempo se va así, pareciera que pasara mucho más rápido, ¿cierto? Pero el tiempo sigue siendo el mismo. Como a diferencia, cuando tienes mucho más tiempo y más calma o no tienes nada que hacer, por ejemplo, el tiempo a veces se vuelve mucho más lento y dices, no puede ser, no puedo creer que hayan pasado 5 minutos, ¿no? ¿No les ha pasado?
Bueno, pues ahí nos damos cuenta que justamente el tiempo no existe, sino es que está relacionado con la mente. Si yo tengo esta presión de que no tengo tiempo, el tiempo va a surgir de una forma mucho más rápida. Y si yo pienso que tengo todo el tiempo del mundo, el tiempo toma su tiempo, ¿no? Es decir, sentimos que pasa mucho más tiempo del que creímos que ha pasado. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanecer en el juicio, crea dolor e infelicidad, ¿no? Que es nuevamente lo que hace la mente. Constantemente la mente o el ego está generando estos juicios, está etiquetando y eso es lo que nos hace sentir infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser el momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdad paz, el estado de la verdadera paz interior. Entonces vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte, después actúe. Y este es algo que tenemos que aprender muchísimo a hacer. O sea, estamos muy acostumbrados a justamente a tener todos estos juicios y etiquetar todo y estar entonces, esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y por eso constantemente estamos en un estado de satisfacción. Pero si empezamos a tener una conciencia mucho más elevada y aceptamos todo como es, la cosa sería mucho más sencilla, ¿no? Que es cuando yo siempre les digo, voltea a ver la naturaleza. La naturaleza no pone juicios, no dice, ah, está lloviendo, entonces quiere decir que hoy va a ser un día frío y entonces voy a estar deprimida y triste, ¿no? O no dice, ah, hoy va a salir el sol, entonces va a ser un día muy hermoso y alegre. No, la naturaleza acepta las cosas como son y no le pone juicios ni etiquetas. Eso es lo que deberíamos de hacer. Nosotros no deberíamos estar poniendo juicios y etiquetas, porque quien pone juicios y etiquetas es la mente, no nuestro verdadero ser. Justamente, acepte, después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptalo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en su enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado. Disolver el cuerpo del dolor. Esperen, déjenme ver. Okay. Mientras sea incapaz de acceder al poder del aura, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un respiro de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado, que ya estaba ahí, y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando era niño, cuando por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado en su campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo en una persona profundamente infeliz. Sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandono en el pasado, heridas físicas o emocionales y así sucesivamente. Cualquier cosa puede dispararlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos de dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruosos, malignos y destructivos, verdaderamente demonios. Algunos son violentos físicamente, mucho más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted y otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se volverán entonces fundamentalmente negativos y autodestructivos.
Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia, humor, sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, decepción, la necesidad de drama en una relación amorosa y así sucesivamente. Atrápalo en el momento en el que despierte de su estado latente. Entonces, ¿qué es el cuerpo del dolor? El cuerpo del dolor es literalmente toda la conciencia del pasado que nos ha hecho sentir de alguna forma dolor, ¿no? Es esa parte que no hemos sanado. Entonces, es esa parte que nos dice, ojo, no ha sanado aquí. El cuerpo del dolor es muy importante en nuestra vida porque nos puede enseñar justamente cuáles son las heridas que todavía no hemos sanado, que todavía no se han cerrado. Para eso está ahí el cuerpo del dolor, para mostrarnos en dónde está la herida infectada para curarla, porque si no sabemos dónde está la herida infectada para curarla, ¿qué pasa cuando una herida se infecta? Puede llegar a ser mortal, ¿cierto? Entonces, el cuerpo del dolor justamente es esa parte que nos muestra dónde está esa herida, dónde está para poder sanarla. Pero si nosotros no la sanamos, por supuesto, cualquier persona que ponga su mano ahí nos va a hacer sentir dolor y entonces vamos a decir, es que tú me lastimaste. No, corazón, no es que la otra persona te haya lastimado, es que tú no has cerrado esa herida que está abierta ahí. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir, simplemente como cualquier otra entidad existente, y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo usted, volverse usted, vivirá a través de usted, necesita obtener su aliento a través de usted. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía, cualquier cosa que cree del dolor, que cree más dolor en alguna forma, ya sea rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse del dolor, no puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirlo o las dos cosas. De hecho, hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará veheme- ve- vehemen- bueno, eso que no lo puedo decir, vehementemente, ahí está, sí lo logré, que no quiere sufrir, pero observe determinadamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería porque querer más dolor es demencia y nadie está demente conscientemente. Entonces, es algo que si no somos conscientes, justamente toma el control de nosotros y nos volvemos estas personas que constantemente están hiriendo porque se vuelven adictos al dolor. No, como yo siempre les digo, las personas que hieren es porque están heridos, pero porque es lo único que conocen, porque esta parte de su ser es quien ha tomado el control. Es como Hulk, ¿no? Veamos como Hulk, literalmente, ¿no? Me imagino que todos han visto o conocen lo que al personaje Hulk, ¿no? Que cuando justamente es esta parte del dolor que se apodera de ti y no puedes controlarlo y entonces sale esta furia y entonces literalmente quieres destruir todo en tu entorno. ¿Por qué? Porque solamente estás conectado al dolor. Es como si alguien de repente llegara y te metiera el dedo en la herida y entonces pues obviamente brincas y lo único que quieres es meter patadas y meter golpes, ¿cierto? El cuerpo del dolor, que es la sombra oscura que proyecta el ego, tiene miedo en realidad de la luz de su conciencia. Tiene miedo de que lo descubran. Su supervivencia depende de la identificación inconsciente de que usted tiene con él, así como de su miedo inconsciente a enfrentar el dolor que vive en usted. Pero si usted no lo enfrenta, si no trae la luz de su conciencia al dolor, se verá obligado a volver a vivir una y otra vez. El cuerpo del dolor puede
parecerle un monstruo peligroso que no soporta mirar, pero le aseguro que es un fantasma sin sustancia que no puede prevalecer contra el poder de su presencia. Y esto es algo muy importante porque estamos muy acostumbrados a no enfrentar las cosas que nos causan dolor. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Como que solemos poner como un parche o tratar de no verlo, que es como, es más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Y esto lo único que va a hacer es que va tu cuerpo del dolor, como lo menciona aquí, se va a ir alimentando de eso que estás ignorando y va a crecer y va a crecer y va a crecer y te vas a convertir en ese Hulk que solamente va a sentir dolor en algún punto. Entonces, creeríamos que el ignorar esa situación de dolor nos evita el sufrimiento cuando al contrario está alimentando más eso y al final y al cabo la bomba va a explotar de una forma que no va a ser beneficioso para nosotros. Entonces, la forma correcta es justamente enfrentar el dolor, porque cuando enfrentamos el dolor, justamente desaparece. Es como esta parte, justamente como menciona ahí, como veámoslo como un fantasma. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez les ha pasado, o cuando eran chiquitos o actualmente, no importa, que estaban en su cama y sentían que había algo, y entonces tú creías que el meterte abajo de tus sábanas, ¿no? Ya te iba a salvar de todo y de todos, ¿no? Como literalmente es lo que hacemos, es como ignorar, ¿no? El ponerte las sábanas, ignorar que está ahí, es como de, como si creyéramos que el ponernos la sábana va a desaparecer, ¿no? Aunque no lo veamos, ahí está. Pero ¿qué pasa si tú te levantas, te quitas la sábana y prendes la luz? Desaparece, ¿cierto? Te das cuenta que no hay nada. Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo sufres más? A ver, seamos honestos, ¿cómo sufres más? Estando abajo de la sábana, sudando, porque aparte estás muriéndote de calor, ¿no? Pero no quieres ni sacar la manita porque no vaya a ser que algo te vaya a espantar, ¿no? A decir, bueno, igual y le sufro tantito de aquí a que prendo la luz, pero el sufrimiento o esa sensación como de inestabilidad es mucho más rápida porque pues nada más es el proceso de lo que voy y prendo la luz y me doy cuenta que no hay nada. O agarro el celular y prendo la lámpara, o lo que sea, ¿se me explico? A estar debajo de las sábanas sufriendo con toda la incertidumbre de qué hay afuera, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, es lo mismo que hacemos en la vida, exactamente lo mismo. Exacto, si no lo veo no existe. Muchas veces pensamos eso, pero la realidad es que ahí está y sufrimos más al ignorarlo, al tomar acción y decir, bueno, pues ya, doy ese salto de fe, ¿no? Y digo, pues a la chingada y corro rápido a prender la luz o saco la manita y prendo la luz rápido y eso desaparece, ¿no? Algunas enseñanzas espirituales afirman que todo el sufrimiento es en últimas una ilusión, y es verdad. La cuestión ¿es verdad esto para usted? Una mera creencia no lo hace verdad. ¿Quiere, quiere experimentar dolor por el resto de su vida y continuar diciendo que es una ilusión? ¿Lo libera esto de él? De lo que se trata aquí es de cómo puede usted realizar esta verdad, es decir, hacerla real en su propia experiencia. Así pues, el cuerpo del dolor no quiere que usted lo observe directamente y lo vea como es. En el momento en que usted lo observa, en que siente su campo de energía en usted y dirige su atención hacia él, la identificación se rompe. Ha aparecido una dimensión de conciencia más alta. La llamo presencia. Ahora usted es testigo u observador del cuerpo del dolor. Esto significa que no puede usarlo ya aparentando ser usted y no puede reaprovisionarse a través de usted. Usted se ha encontrado su fuerza interior y ha accedido al poder del aura. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando justamente nos enfrentamos a esa situación, entonces rompemos con el patrón que, como bien él dice, quitamos esta parte de que eso que nos está sucediendo somos nosotros. Quitamos esa identificación de que somos uno y lo puedo observar desde lejos. Y si lo puedo observar desde lejos, entonces puedo actuar al respecto. ¿Qué le ocurre al cuerpo del dolor cuando nos volvemos suficientemente conscientes como para romper nuestra identificación con él? La inconsciencia lo crea, la conciencia la transmuta en él mismo. San Pablo expresa este principio universal bellamente.
Todo se manifiesta al ser expuesto a la luz y todo lo que se expone a la luz se vuelve luz ello mismo. Así como usted no puede luchar contra la oscuridad, no puede luchar contra el cuerpo del dolor. Intentar hacerlo crearía conflicto interior y por lo tanto más dolor. Observarlo es suficiente. Observarlo implica aceptarlo como parte de lo que es en ese momento. Y observarlo como es en ese momento es no meter juicios de si esto es bueno o esto es malo, es simplemente observarlo. El cuerpo del dolor está constituido por energía vital atrapada que se ha separado de su campo de energía total y se ha vuelto temporalmente autónoma por medio del proceso antinatural de la identificación con la mente. Se ha puesto en funcionamiento a sí misma y se ha convertido en antivida como un animal que trata de devorar su propia cola. ¿Por qué cree usted que nuestra civilización se ha vuelto tan destructora de la vida? Pero incluso las fuerzas destructoras de la vida son energía vital. Cuando usted empiece a dejar de identificarse y se convierta en el observador, el cuerpo del dolor continuará operando por un tiempo y tratará de engañarlo para que se identifique de nuevo con él. Es decir, como todo, existe un proceso de adaptación. Aunque usted ya no lo esté energetizando a través de su identificación, mantiene cierto impulso, lo mismo que una rueda que continúa girando por un rato, aunque ya no esté siendo impulsada. En esta etapa puede producir también dolores físicos en diferentes partes del cuerpo, pero no durarán. Permanezca presente, consciente. Sea el guardián alerta de su espacio interior. Necesita estar suficientemente presente para poder observar el cuerpo del dolor directamente y sentir su energía. Entonces, este no podrá controlar su pensamiento. En el momento en que su pensamiento esté alineado con el campo de energía del cuerpo del dolor, usted estará identificado con él y alimentándolo de nuevo con sus pensamientos. Por ejemplo, si la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor y usted tiene pensamientos de ira, entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted. Donde hay ira, hay siempre dolor bajo ella. O cuando lo invade un humor sombrío y usted empieza a entrar en un patrón mental negativo y a pensar lo terrible que es su vida. Su pensamiento se ha alineado con el cuerpo del dolor y usted se ha vuelto inconsciente y vulnerable a su ataque. Inconsciente, en la forma de que uso la palabra aquí, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador. La atención consciente sostenida corta el lazo entre el cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectúa el proceso de la transmutación. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente ardea con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro. Del sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y usted vuelve a ser completo. Su responsabilidad entonces es no crear más dolor. Permítame resumir el proceso. Enfoque la atención en el sentimiento que hay dentro de usted. Reconozca que es el cuerpo del dolor. Acepte que está ahí. No piense en él. No deje que el sentimiento se transforme en pensamiento. No juzgue o analice. No se identifique. Permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de usted. Vuélvase consciente no solo del dolor emocional, sino también del que observa, el observador silencioso. Ese es el poder de la hora, el poder de su propia presencia consciente. Vea entonces lo que ocurre. Pues nuevamente nos dice, ¿no? ¿Cuál es la clave? Estar en el aquí y el ahora, no identificarme con lo que me está diciendo mi mente ni con lo que estoy sintiendo, sino aceptarlo como es, no enjuiciarlo y decir, es que no me quisiera sentir así, es que ¿por qué estoy así? Es que ¿por qué volví a sentirme así? ¿No? Que muchas veces pasa, ¿no? Que muchas veces pasa que ya hemos logrado tener un avance espiritual y nos hemos sentido bien y caemos en esta parte nuevamente que algo triggers, siempre se me va la palabra en español de la palabra trigger, detona, ¿no? Algo detona nuevamente este cuerpo del dolor y entonces me identifico con él. Y entonces vuelvo a caer simultáneamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me centro en el momento presente,
acepto lo que es, sin emitir juicios de es bueno o es malo que esté sucediendo esto o que esté sintiendo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente lo separo de mí y entonces puedo observarlo desde una forma separada de lo que soy yo realmente. En muchas mujeres, el cuerpo del dolor se despierta particularmente antes del periodo menstrual. Hablaré de esto y de la razón por la que ocurre con más detalle después. Ahora solo diré esto. Si usted es capaz de estar alerta y presente en este momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Cuando llegamos a la parte de que dice él, que habla más adelante, la verdad es que es súper interesante el utilizar justamente el periodo menstrual que tenemos las mujeres para transmutarlo en un despertar espiritual, que es algo muy interesante. Pero bueno, cuando llegue su momento, lo veremos. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Rápidamente, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Voy a abrir micros. Listo, ya están abiertos sus micrófonos por si alguien quiere comentar algo. Vamos entendiendo hasta aquí, sí nos está, sí estoy pudiendo como transmitirles un poquito de lo que nos está hablando el libro. Sé que el libro a veces es muy sencillo y a veces es medio complicado, pero literalmente creo que el resumen es el estar aquí en momento presente con mis 5 sentidos me conecta con mi conciencia y el estar conectada a mi conciencia, todo lo demás desaparece o se vuelve o lo podemos separar, ¿no? Ya no me domina a mí, ya no me domina el dolor, ya no me domina el sufrimiento, ya no me domina el juicio, el ego, lo vuelvo separado de mí y me conecto con mi verdadera esencia, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? Sí, no, pónganme más o menos, aunque sea en el chat, todo bien, sí, sí estoy entendiendo o no, no estoy entendiendo ni un carajo, también es válido. Sí, Lili, ¿quieres decir algo? Sí, te escucho. Únicamente que no es complicado, sino simple y sencillamente, es mi opinión personal, enfoca en diferentes formas para que, y con ejemplos, etcétera, para que mejor entre a nuestro interior, precisamente, Así sin es. análisis. Correcto. Y el libro, todo el libro es así, o sea, habla exactamente de lo mismo, pero de diferentes, justamente como dice Ley, de diferentes perspectivas para que podamos entender que al final del día ese es el secreto de lo que podríamos llamar como la iluminación, estar conectados Es, con nuestra verdadera esencia a través de el ahora. y nos habla precisamente a nuestro interior, a nuestro ser interno. Así es. Por eso, si lo vemos exteriormente es un poquito complicado, pero si vamos de acuerdo a que todo el tiempo lo repite el interior sin analizar, es tan claro como un agua transparente. Así es, correcto. Gracias, Lili, por compartir. El tema aquí, o sea, yo sé que está claro y que a veces suena como complicado hacerlo. El tema es que, como todo y como siempre se lo he dicho, es un proceso. O sea, no quieras dominarlo de un momento a otro. O sea, ya estamos tan acostumbrados, ya estamos tan arraigados al ego o a todo este condicionamiento que traemos del pasado que a veces se vuelve difícil empezar a hacerlo. Pero como bien dice el libro, acéptalo como es, o sea, no te enfoques en el futuro, en decir, es que tengo que lograrlo, es que tengo que hacerlo, es que tengo que, porque entonces estamos cayendo nuevamente en un proceso del ego. Es simplemente vivirlo, empezar a hacer esa práctica, empieza a hacer la práctica. Creo que no es nada complicado el, o sea, tan sencillo como él lo manifiesta aquí en el libro con ciertos ejercicios que dice, a ver, haz un poco más consciente a través de lo que comes, a través de lo que observas, a través, creo que eso todo lo podemos hacer, ¿cierto? Creo que eso no tiene absolutamente nada de complicado si lo hacemos con conciencia, ¿no? Es decir, tomarme un momento al día de justamente
vivir el momento, el aquí y el ahora, ¿no? Estar presente y decir, ok, como les decía, la comida, ¿no? El poder observar un atardecer, el ser consciente de escuchar los pajaritos. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y no somos conscientes del sonido tan hermoso que emiten los pajaritos en nuestra ventana? ¿No? Entonces, simplemente esas pequeñas cosas que nos van a dar aparte una alegría en nuestra vida, ¿no? El poder disfrutar de mi baño, el poder lo que sea que quieras, disfrutar mi taza de café que tanto amo, pero consciente y no a prisas porque me tengo que ir corriendo, ¿no? O sea, regálate esos pequeños momentos del día y vas a ir generando ese hábito de estar cada vez más conectado con el aquí y el ahora. Y el estar cada vez conectado con el aquí y el ahora va a hacer que te conectes a tu verdadera esencia. Entonces, ahí está la clave. No enfoques o no pongas tu mente en esta parte de lo que me falta. Enfócate a vivir este momento como sea que lo estés viviendo y ahí vas a encontrar la solución. Entonces, nuevamente, no permitas que tu mente te juegue el papel de, pero mira todo lo que te falta, porque si caemos en ese condicionamiento de la mente que te dice, mira todo lo que te falta, todavía te falta un chingo, entonces se va a volver complicado y no vamos a disfrutar. Pero si me concentro en aquí, en este momento, estar aquí en este momento, lo que sea que estoy haciendo en este momento, se vuelve cada vez más un hábito, ¿no? Es generar un hábito y para generar un hábito se necesita constancia y práctica. No lo vamos a lograr de un día para otro. Entonces, nada más es empezar a ser conscientes. Empieza a ser consciente de que tú no eres tu mente, de que lo que te dice tu mente no eres tú y quita esa identificación. Entonces, al quitar esa identificación de mi mente, puedo empezar a meterla al duda, le empiezo a quitar el poder al ego. Entonces, es uno de los primeros pasos. Entonces, me hago consciente de que yo no soy mi mente, empiezo a cuestionarlo y empiezo a vivir el aquí y el ahora. Eso sería prácticamente como lo que tenemos que empezar a hacer a partir de este momento, ¿vale? Exacto, y entre cada vez que vayas como viviendo, cada vez se van a ir haciendo como más extensos, ¿no? Yo les puedo decir a través de mi experiencia que entre más practicas este hábito, más se vuelven extensos esos momentos como de placer y de gozo y de estar conectado como a esta paz y a esta ser interior, nuestra verdadera esencia, ¿vale? Entonces, bueno, espero les esté gustando. Entonces, bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles, el mismo canal, misma hora, para la siguiente parte, ¿sale? Cuídense mucho, besitos, bendiciones y quien quiera, nos Gracias. vemos ahorita en la meditación.